Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El tema de hoy tiene que ver cómo nosotros vivimos delante de Dios. Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque en la historia de Samuel y David son dos tipos de corazones que los vemos en cada uno de nosotros cada día. ¿Qué quiere decir esto? Saúl es un tipo de cristiano y David es otro tipo de cristiano. Pero cómo enfrentaron ellos las realidades de la vida, ahí está la diferencia. Leamos el primer libro de Samuel, capítulo 16. Son muchos versículos, pero los vamos a tratar de cubrirlos todos. Primero del 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Jehová, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Hasta ahí vamos a dejar momentáneamente la escritura. Hermano, esta es una de las historias más impresionantes de la Biblia. ¿Por qué razón? No porque es una historia, sino porque tiene una aplicación para nuestra propia vida. Muchas veces leemos la Biblia de una manera muy literal. La leemos a través de la gramática, pero no lo comprendemos de una aplicación a mi vida. Aquí tenemos a un hombre llamado Samuel, que era el hombre de Dios. Ustedes saben cómo vino Samuel. Y él era el representante de Dios en ese momento. Y él está llorando. Ya se imagina este hombre llorando. Estaba desconsolado, llorando. Y de repente oye una voz de Dios que le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo? Deja de llorar por él. ¿Por qué estás llorando por él si yo ya lo deseché? ¿Por qué lloraba Samuel? Bueno, lloraba porque veía a un líder, a un cristiano que había sido ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, que Dios lo había puesto en la cabeza al liderazgo
de un pueblo de Dios, para que Él lo guiara, pero su corazón, ahí empieza el problema, su corazón estaba lleno de orgullo, era un hombre inseguro, era un hombre celoso, era un hombre impulsivo. Aquí está el problema. El problema del cristiano es su manera de ser. ¿Cómo somos? Somos arrogantes, somos orgullosos, no nos gusta que nos digan nada. Esta es una actitud que tenemos y empezamos a actuar de esa manera y no nos damos cuenta de la grandeza que Dios ha dado en nosotros. Entonces, él desobedeció a Dios. Dios lo había mandado para que él guiara al pueblo a la batalla y que Dios iba a hacer las cosas a través de él. Pero él hizo lo contrario. Él se enojó, él vino e hizo lo que él quería hacer. Y esto desagradó a Dios y por consecuencia Dios lo desechó. Esto es la primera cosa que vemos. Entonces, la primera advertencia de Dios dijo, deja de lamentarte por Saúl. Deja de llorar por él. A veces nosotros sentimos dolor cuando una persona cristiana se va de la iglesia, por ejemplo. O nos da dolor cuando un matrimonio se está rompiendo por causa del pecado. Nos da dolor cuando un joven que ha crecido en la iglesia se aparta de Dios. Y nos causa una profunda tristeza. Por ejemplo, nos da tristeza cuando alguien que ha estado sirviendo a Dios de repente se aparta de Dios por razones diferentes. Algunas veces porque no le gusta la iglesia se va. Y uno se siente como conmovido, como ministro se siente conmovido. Porque, por ejemplo, ver un matrimonio que a veces uno lo ha casado y los ha llevado al Señor y han sido maravillosas parejas delante del Señor. Y de repente, un pleito, una situación, un pecado de adulterio, lo que sea, esto trae una destrucción al hogar. Y uno se lamenta mucho, se lamenta, dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si era tan bonito que venían caminando en el Señor? Se veía que había un interés por las cosas de Dios y de repente todo se acabó. El enemigo entró y destruyó su vida. Y esto es lo que estaba llorando. Samuel lloraba porque ¿cómo es posible que Saúl, habiéndolo Dios lo había elegido? Porque en medio de toda esa multitud, Dios lo eligió. Era de una tribu bien sencilla de Benjamín. ¿Cómo es que ahora se apartó de Dios? No solo eso, sino que Dios lo desechó. La tragedia más grande de un hombre no es que haya perdido $1 millón. La tragedia más grande de un hombre es que Dios lo haya desechado. Nunca nos damos cuenta de esto, que Dios lo haya desechado y lo haya dejado a su libre perversidad, a su libre pecado. No entendemos. Por eso, hermanos, valoremos la palabra, valoremos las cosas de Dios, valoremos el tiempo que disfrutamos con Dios, valoremos la oración, valoremos el ayudar a otros, valoremos la familia, valoremos los hijos, porque si no lo hacemos, la tragedia va a ser, o el pago va a ser que Dios te puede desechar. No hay tragedia más grande que Dios te abandone. El Señor dijo, estaré con vosotros todos los días de la vida. Sí, es verdad. Pero si nosotros queremos estar ahí, pero si nosotros dicen, no, yo voy a vivir como quiera, yo no voy a cambiar de religión, yo voy a hacer lo que quiera. Ese peligro está caminando en un terreno minado. Queremos decir, a mí no me importa, yo vivo mi vida como quiero, yo tengo mi relación con Dios como yo quiero. No se trata así. Es de acuerdo a los términos que Dios ha establecido. No es como yo quiero, no, yo llevo mi vida religiosa como yo quiero, yo voy a ir a la iglesia cuando quiero, voy a leer la Biblia cuando quiero. No es así, porque eso es lo que Saúl les hizo y Dios lo desechó. Y cuando él buscaba a Dios, Dios ya no lo escuchó nada. En su gran angustia, el día que iba a morir, pidió ayuda y Dios ni siquiera le oyó nada. Imagínense qué terrible que usted se arrodille con lágrimas. Por favor, ayúdame, mi hijo está en el hospital. Estoy pasando esta tormenta, no puedo pagar esto. La enfermedad está contra mí, el cáncer me ha llegado. Señor, ayúdame.
y Dios no le oye. Y Dios no le oye. Pero nunca pensamos en eso. Y esto es lo que estaba llorando Samuel. Lo que le venía a Saúl era terrible. Si Dios lo ha desechado, ¿qué esperanza tiene el hombre? ¿Qué esperanza tiene? No tiene ninguna esperanza. Pero aún en medio de cualquier circunstancia, si Dios está con nosotros, entonces somos más que vencedores. Así que esa es la historia de este hombre, triste historia de Saúl. Saúl es el prototipo de la gran mayoría de cristianos. Conocieron el favor de Dios, conocieron la bendición de Dios y se apartaron de Dios. La historia de Saúl se ha duplicado por millones en la iglesia. Gente indiferente, gente arrogante, orgullosos, que no quieren servir al Señor y quieren hacerlo a su manera. Ese es el estilo de Saúl. Y no se dieron cuenta, jamás se imaginó Saúl que un día Dios lo iba a desechar. Es una cosa terrible. Bueno, continúa la historia y Dios le manda a Samuel, bueno, ya deseché a este, ahora voy con el otro. Ya he buscado uno que se llama David, que es tiene un corazón conforme al mío. Imagínense, no somos indispensables, hermano. No somos indispensables. ¿Dios nos puede? No, no somos indispensables. Dios tiene otros para, si nosotros no tomamos en consideración este valor, Dios va a llamar a otro. Así que Dios le dice, ve a la casa de esta familia de Isaí. Ahí me he escogido un hijo de él. Y llega, Samuel llega y dice, vamos a ungir a uno de tus hijos como rey, porque ya Dios desechó a Saúl. Y cuando le dice, algo que me llama la atención, es que este papá tiene 7 hijos. Y entre los 7 hijos que tiene, que están en su casa, le presenta al más grande, le presenta al otro, y Dios dice, no, yo no he elegido a ese. Samuel, el primero lo dijo, lo vio grande, lo vio con estatura, le vio buen porte, y dijo, no, yo no mire no mire su apariencia. Es lo que nosotros vemos. El hombre mira lo que el ojo mira, porque la apariencia, pero yo miro el corazón. Y todos los hijos fueron pasando y ninguno eligió a Dios. Ninguno. Algo que me llama la atención es que el menor no estaba ahí. El menor era David. Algo que en la Biblia todavía aparece en el libro de Crónicas es que David era hijo de otra mamá. Qué interesante, ¿verdad? El menor era hijo de otra mamá. Cuando David ni siquiera podía tener lugar en ese momento con su papá. Y entonces Samuel le dice, ¿estos son todos tus hijos? Y dice, no, tengo uno todavía. Ni siquiera había invitado a este hijo a la reunión que era tan importante. Segunda cosa, ni siquiera lo llamó por su nombre. Es el menor de todos, dijo. Ni siquiera lo llamó por su nombre. ¿Por qué razón habrá hecho esto? Bueno, hay algunas explicaciones. David tenía 2 hermanas, Sarbia y Abigail. ¿Qué son estas 2 hermanas? Estas 2 hermanas no eran hermanas de sus hermanos. Lo que hace pensar que David fue un hijo bastardo. Es decir, no estaba dentro del hogar del papá de Isaí, sino que había sido como una aventura por fuera. Y Dios elige a este menor. Cuando él viene, él estaba haciendo el trabajo más difícil. Él cuidaba las ovejas. Y ahí Dios estaba usando el corazón de este muchacho. Cuando él lleva la comida a sus hermanos a la guerra, cuando está enfrente a Goliat, los hermanos lo rechazan, lo desprecian. Cuando él vence a Goliat, Saúl dice, ¿quién es este muchacho? No lo conozco. Ni siquiera sabían quién era. Entonces le dijo Abner, le dijo, él es hijo de tu siervo Isaí. Imagínense, ni siquiera sabían quién era. Esto es una historia terrible, hermano.
Ser hijo de bastardo es una característica desde su nacimiento es rechazado. ¿Cuántos hijos han nacido así? Que son fuera del matrimonio, una aventura de su papá, y tuvieron ese hijo por allá, y ahí Dios, de una manera soberana y misericordiosa, escoge a ese muchacho en vez de sus 7 que tenía ahí. No es lo que nosotros vemos. Nosotros juzgamos por la apariencia. Juzgamos porque según vemos a una persona por su educación, por su manera de vestir, por su dinero. Pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Así es que David viene y cuando él aparece dice, Él es, y lo ungen. ¿Qué significaba la unción? Era una dedicación, una consagración, era el sello que Dios ponía de que Él es el que iba a ser el rey. Así es que hasta ese momento vemos los dos corazones, el corazón de Saúl y el corazón de David. David buscaba a Dios, Saúl buscaba su propio beneficio. Esta es la historia de hoy, esto es lo que pasa el día de hoy. Pero sigamos leyendo. En el versículo 14, vamos a leer del 14 en adelante, dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Mire qué característica, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de arma. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué impresionante esto, hermano. El versículo 14 es de verdad, nos debería de poner a temblar. Porque vivir como vivimos la vida cristiana tiene consecuencias. Y esta es la realidad de la iglesia. La iglesia no entiende, hermano. No entiende que vivir la vida cristiana implica consecuencias. Si vivimos de acuerdo a la palabra, si amamos la palabra, si buscamos las cosas de Dios, vamos a tener bendición. Pero si hacemos lo opuesto, las consecuencias son terribles. La primera consecuencia de Saúl, ¿cuál fue? Dios lo desechó, y a mí no me importa si Dios me dice no, me da su favor o no. Alguien puede decir eso. Pero el problema es que una vez la protección de Dios se quitó, el enemigo vino. Y como Dios gobierna todos los espíritus, un espíritu malo, un demonio vino sobre Saúl. Ese hombre, un rey, tenía todo. Pero una de las cosas que no puede controlar es el mundo espiritual. Y el demonio vino sobre la vida de Saúl. ¿Cómo viene un demonio a una persona? ¿Alguna vez han visto a una persona endemoniada? Es una cosa terrible. Una persona que pierde completamente su juicio, se lastima, su mente es pervertida, su mente solo va para el mal. El demonio lo atormentaba tanto que perdió la paz. Dice que lo atormentaba. Esa palabra atormentar
Es una cosa aterradora. Y los siervos de Saúl lo veían. Puede imaginarse, el rey era alto, más alto que todos, con toda su vestidura de rey, y de repente le agarraba la locura. ¿Y por qué está así el rey? Y cambiaba su forma de hablar, cambiaba su forma de actuar. Era un hombre violento, agresivo, impulsivo. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo es que una persona en su mente puede venir y agarrar una pistola y se va a una escuela y mata niños? ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿Será que el ser natural, el hombre no humano es tan así? No. El demonio toma su mente y viene y a través de esa mente dañada lo lleva a conducirlo a hacer cosas terribles. ¿Cómo se le ocurre a una persona llegar a la terrible decisión de suicidarse? ¿Cómo? Nadie me quiere, nadie me ama, soy lo peor, y de repente toma un arma y se mata. ¿Cómo hace eso? ¿Qué lo hace hacer eso? ¿Qué lo hace que lleve esa mente a una acción? Es básicamente un espíritu malo. Es el demonio que entra en la vida de personas. No solamente lo separó Dios de su protección, sino que lo dejó expuesto al enemigo. Y el enemigo vino sobre él y lo agarró. Y por eso. Y cuando dice que un espíritu malo enviado por Jehová, ¿es verdad que Jehová envió él? Esa es una gran verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién gobierna todos los espíritus? Dios los gobierna. O sea, ninguno de ellos hace lo que quiere, porque Dios está sobre todo. Él es el Dios de todos los espíritus. De hecho, algunos los tiene ahora en prisión y los va a soltar en la gran tribulación, la tercera parte de los demonios. ¿Me entiendes? Es decir, él puede usar al mismo diablo si quiere para poder atormentar algo, porque Dios lo puede. Porque en el libro de Tesalonicenses dice que Dios les manda un espíritu de mentira. En el Romanos capítulo 1 dice que Dios les da una mente reprobada, porque queriendo honrar a Dios no lo honraron, entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Pero es porque ellos se apartan de Dios. Por supuesto, es lo que estamos diciendo exactamente. La manera como vivimos va a traer consecuencias. No es que él se va a salir con la suya. Y decir, no, hay gente en la calle que dice, no, yo tengo mi relación con Dios. Yo no voy a cambiar de religión. Está bien, pero eso le va a traer consecuencias. Una persona así se ve en su trato con su esposa, con sus hijos. Y cuando sus hijos crecen, muchos de ellos van a las prisiones. Se meten en la droga. ¿Por qué? ¿Por qué un jovencito se mete en la droga? ¿Por qué un jovencito de repente, varoncito, ya es como una niña? ¿Por qué? ¿Por qué una niña es como un niño? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo? Cuando el niño empezó a hacer algunas inclinaciones, su papá lo trajo a golpes, con falta de sabiduría. En vez de guiarlo, en vez de orar por él, en vez de clamar al poder de Dios, en vez de eso, su vida va a reflejar eso. ¿Cómo esas personas que están en la cárcel, que han matado, qué hace que una persona vaya a matar a otra? ¿Qué hace que un hombre viole a un niño? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace que un hombre viene, lo mata, lo despedazan, lo entierran, lo esconden? ¿Qué hace eso? Es un espíritu malo que viene. ¿Por qué vino ese espíritu malo? ¿Por qué vino? Bueno, porque está separado de Dios. El espíritu malo no viene porque viene cuando lo invitan. Allá en mi pueblo, unas jovencitas empezaron a jugar la ouija. Jugaron la ouija de una manera por curiosidad. ¿Saben lo que es la ouija, no? Invocar demonios. Los demonios vinieron, estaban en la escuela, hicieron eso en horas fuera de la escuela, y los demonios inundaron ese lugar. Después nadie podía entrar ahí. Hay gente que oye música metálica de rock and roll, demoníaca. Hay gente que anda con las camisetas aquí, que son puras calaveras y demonios. Y dice, bueno, es la moda, no importa. Claro que sí importa. Llega el día en que ese demonio que anda por ahí busca un asidero,
busca un lugar y ahí toca la vida de esa persona. ¿Cómo es que una persona termina en la calle de vagabundo? ¿Cómo? ¿De dónde? Porque toca su mente. El demonio le toca la mente. Esto es lo que estaba pasando con Saúl. Dios lo desecha, lo deja sin protección. Es como, hermano, deje un niño en la calle, pues. ¿Qué va a suceder? Un niño de 3 años, déjenlo en la calle, pues, a ver qué va a pasar. Se lo van a robar. ¿Qué van a hacer con él? ¿Quién sabe, hermano? Si cae en manos malas, le sacan los órganos, le quitan cuántas cosas. ¿Ustedes saben la maldad que hay? Todas esas cosas. ¿Qué hace que toda esa industria de pornografía, esa industria de medicina, que todo lo que hacen es dinero? Estamos viviendo en una nación que manda miles de millones de trillones de dólares para hacer bombas y matar gente, pero no invierten nada en curar el cáncer, por ejemplo. Estamos al revés. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Un espíritu toma la mente de esa persona. ¿Cómo un hombre puede dejar a su familia con sus hijos y a su mujer con 3 hijos y las deja abandonados sin nada y se va con otra mujer? ¿Por qué? ¿Qué hace eso? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo puede decir que Dios lo ha bendecido en esa área? ¿Ah? Deja a su mujer con sus 3 hijos, se va con otra mujer y va a tener su vida por allá, su placer, y abandona a su familia. ¿Qué hace que eso ocurra? ¿Es la cultura? No, es un demonio que toca la mente de una persona. Este demonio estaba tocando la mente de Saúl. Hermano, la vida cristiana tiene consecuencias. Si vivimos bien, Dios va a bendecirnos. Un demonio puede venir, pero si estamos en el camino de Dios y sabemos las armas espirituales, el demonio va a huir. Pero si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, ese demonio nos va a atormentar. Esto es lo que estaba haciendo con Saúl. ¿Por qué lo atormentaba? Porque ya Dios se había apartado de él. Si no entendemos esto, la vida cristiana no la podemos vivir como querramos. O la vivimos como Dios manda, o vamos a pagar las consecuencias. Mire, ¿cuántos padres han tomado a sus niños en sus brazos? Crecen los niños y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, los niños se rebelan. Empiezan y prueban la droga, prueban la inmoralidad y se meten en unos laberintos que ya no pueden volver. Ya no pueden volver. Terminan en la cárcel, terminan en el panteón. Y mi papá dice, hermano, me ha tocado ver padres enterrando a sus hijos, desgarrados, totalmente desgarrados, viendo, ¿y por qué pasó esto? La verdad, ¿por qué? No es por qué. La razón es quién es el responsable. Si nos apartamos de Dios, vamos a estar expuestos a que el enemigo nos atormente. Esto no es un juego. Esto no es una religión. Esto es una verdad espiritual. Saúl se apartó, Dios lo desechó y quedó expuesto al enemigo. El demonio cayó y lo atormentaba con toda su vestidura real, con todo su dinero, con todo su poder. No podía controlar sus emociones. El demonio lo dominaba. Imagínense que llegaba al palacio y de repente empezaba esquizofrénico. Le agarraba la locura. Y de repente los siervos dijeron, llamemos a David, llamemos a uno que pueda tocar. Miren la diferencia que hay con David y Saúl. David dice, mire, este muchacho, dice, sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, Jehová está con él. ¿Qué diferencia? Dios está con él. ¿Qué pasó? David venía, cuando el hombre le agarraba la locura, él tocaba el arpa y el demonio se iba. Y dijo Saúl, mejor quédate aquí en mi casa porque Dios está contigo y él se apartó de mí. Hermano, Saúl es el tipo de cristiano moderno de hoy en día. Hay millones de Saúles en las iglesias el día de hoy que creen vivir su vida cristiana como a ellos se les antoja.
Pero hay una sola manera de vivirla, y es vivirla conforme a la voluntad de Dios, honrando a Cristo. Qué gran contraste entre Saúl y David. Y podemos ver lo que hay son dos iglesias, la iglesia de Saúl y la iglesia de David. Saúl está buscando la grandeza de su nombre. David está buscando la grandeza de Dios. Ese es el gran contraste entre Saúl y David. Hay una cosa terrible. Cuando David estaba en la cueva, llegaron 400 hombres endeudados, enfermos y oprimidos. ¿De dónde salieron? De la iglesia de Saúl. Porque Saúl había perdido la presencia de Dios. Ellos se fueron a buscar a David porque David tenía la presencia de Dios. Eso es lo importante. Cuando un hombre no tiene la presencia de Dios, cuando una iglesia no tiene la presencia de Dios, la gente va a vivir enferma, la gente va a vivir oprimida, atormentada, en pobreza. Y ahí hay una tremenda situación. Después vino su gran diferencia, ¿cuál era? Su relación con Dios. Su relación con Dios. Este era un hombre que David no tenía excusas. Él adoraba a Dios en todo lugar, en todo momento. Él estaba en la soledad cuidando las ovejitas y ahí venía el león y el oso y él enfrentaba en el nombre del Señor. Nadie lo veía, pero sí Dios lo veía. Entonces tenemos un gran contraste entre Saúl y David como iglesia, una gran diferencia en su relación con Dios. Saúl tenía una relación con Dios a su manera. David tenía una relación con Dios que agradaba a Dios siempre. Buscaba honrar a Dios, tenía temor de Dios. La gran diferencia fue cuando ellos pecaron. Ambos pecaron. Pero Saúl se expuso a sus excusas, se justificó de su pecado. David confesó su pecado. Hay una gran diferencia. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado. ¿Qué hacemos con el pecado? Bueno, lo que pasa es que usted sabe, soy débil. Esa es la justificación. Pero el verdadero hombre de Dios, el verdadero cristiano, tiene que decir, yo confieso mi pecado. Yo sé que he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado contra mi padre, dijo el hijo pródigo. Confesar el pecado es una característica de un verdadero hijo de Dios. El justificarse. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Si tú me estás atacando, es como un matrimonio que está en problema. A ver, hermano, ¿qué está pasando? Le dice el pastor. La mujer dice, bueno, es que lo que pasa es que él me grita mucho, él me trata mal. Y le digo al hombre, mire, ¿qué le pasa a usted? Lo que pasa es que ella mire cómo es conmigo. Total que ninguno tiene la culpa. ¿Y a quién le preguntamos? A los vecinos, a los hijos. No hay un solo matrimonio que venga a consejería que diga, es mi responsabilidad. No hay uno. Siempre dice, no, es que es culpa de ella. ¿Y qué pasó cuando se casaron? ¿No hicieron una promesa? Te prometo estar contigo en toda circunstancia, entre el bien, lo bueno y lo malo, entre la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¡Qué mentirosos somos, man! De verdad que es una mentira. Porque a los pocos días van pidiendo, 5 años después, el divorcio. Y los hijos, ¿a qué importa? Hay que se queden con él. Yo les voy a mandar la comida. ¿Qué? ¿Eso le agrada a Dios a eso? No le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Que estemos ahí en discusión, en pleito, en el hogar. Si Dios te dio ese hombre, Dios te dio esa mujer, es para que la cuides y vivas para la gloria de Dios. Porque Dios te lo va a demandar. Un día, Dios le va a decir, Elia, oraste por tu esposo. ¿Y que tenía que orar por él? Pues yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Dios nos va a preguntar todo eso. ¿Cuidaste a tus hijos? ¿Los amaste? ¿Les enseñaste la palabra? Pues no tenía tiempo. Eso es justificarse. ¿Cuándo va a ser el día en que diga, Señor, ayúdame a guiar a mis hijos en el camino de Dios para que ellos no sufran lo que yo he sufrido? ¿Sabes lo que decimos aquí en Estados Unidos? Como allá en nuestros pueblos hemos tenido grande necesidad, queremos darle a nuestros hijos lo que no tuvimos. No quiero que mis hijos sufran lo que yo no tuve. En vez de decir, no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido en la familia. Yo los voy a cuidar. Si mi padre no cuida de mí, entonces yo tengo que cuidar a mis hijos.
Tengo que amarlos y bendecirlos. Qué triste es que nuestros hijos se enfrenten a realidades con temores, con angustia, y su papá esté lejos de ellos. Eso es terrible. Vemos una gran diferencia en su relación con Dios. Otra diferencia es en su liderazgo. Su liderazgo. Saúl era inseguro. David era sabio. David era justo. David era compasivo. Esta es la actitud de un hombre de Dios. El fruto que tiene en su acción. ¿Cuándo usted conoce a un verdadero cristiano? ¿Cuándo lo conoce? Cuando está en medio de la prueba. ¿Cómo reacciona una persona en la prueba? ¿Cómo reacciona ante la ofensa? Su esposa de repente se le quebró un vaso ahí. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos con eso? ¿Reaccionamos como animales o reaccionamos como hijos de Dios? Hermano, aquí estamos todos en esto. Esta es la diferencia en el liderazgo. David era sabio, era justo, compasivo. Saúl era inseguro, impulsivo, era celoso. Hoy cantamos, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y la gente se regocijaba. Pero Saúl no se regocijaba. Se puso celoso. Enojado por eso. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no dicen al revés las cosas? Otra cosa también era la confianza en Dios. Saúl dudaba mucho. Saúl buscaba confiar en sí mismo. David obedecía y confiaba en Dios. La gran diferencia, hermano. ¿Qué hacemos de aquí después que salgamos de aquí? ¿Nos entra por aquí y sale por aquí? Las consecuencias son graves. Si vamos a buscar a Dios, honremos a Dios. ¿Dónde es que vamos a probar nuestra fe? En la tormenta. ¿Cuándo valoramos la salud? Hasta que no la tenemos. ¿Cuándo valoramos la familia? Hasta que no la tenemos. ¿Cuándo valoramos el dinero? Hasta que ya no tenemos. El hombre camina en esa dirección. Hermano, debo decir, Dios nos ha dado una familia para cuidarlos, para guiarlos con amor, con justicia, con sabiduría, con compasión. No son perfectos. No son perfectos. Pero tampoco nosotros lo somos. Si nosotros vivimos en la pobreza, vivimos en el oprobio, nuestros papás nos castigaron a golpes, no repitamos eso en nuestros hijos. Si nos gritaban y nos tiraban piedras nuestros papás y nos decían toda clase de grosería, no la repita a sus hijos. ¿Por qué tiene que traer esa maldición otra vez a sus hijos? ¿Qué clase de persona es esa? No daña su cuerpo, daña su corazón, su alma. Y de repente dice, pero mi hijo, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no me hace caso? ¿Y por qué anda? Y hermano, los niños van creciendo, no se quedan del mismo tamaño. Llegan a la adolescencia, van a la escuela y encuentran otro tipo de amistad que les influencia su mente. Y van a perder su relación con Dios. Esta es la realidad. Yo creo que esta es una gran enseñanza de la palabra de Dios. O somos como Saúl, o seremos como David. ¿Qué vamos a hacer? Saúl y David ya se fueron, allá están atrás. Ya quedaron allá. ¿Cuál fue el final de ellos? Bueno, David dejó una herencia. De hecho, recuerda que dice Jesús viene del linaje de David. No dice el linaje de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Se metió su propia espada, se suicidó. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde están los hijos? El precioso hijo que tenía Saúl era Jonatán. Un día va a la batalla y Jonatán le da la victoria y tenían hambre, se come un poco de miel y él quiere matarlo, matar a su hijo por un hecho correcto, por su gran orgullo, porque él había dicho que el que comiera lo iba a matar. Y va a matar a su propio hijo que lo acaba de salvar. Y el pueblo entero, hermano, hizo una gran manifestación y pusieron con carteles ahí, ¿cómo es posible eso? Y el pueblo lo salvó a su hijo de este hombre malvado. ¿Qué hizo? ¿Por qué un padre es así? Porque tiene el enemigo en su vida.
¿No le parece que es algo aterrador? Que Dios les bendiga. Bueno.